Hola, saludos a todos. Mi nombre es Luis Guerra Recas y voy a hacer una comunicación titulada Música y emociones en el contexto audiovisual e interactivo y como subtítulo Técnicas de medición, metodología y observaciones. En esta comunicación voy a tratar de abordar la medición de las emociones en la música y cómo se ha trasladado esto a la música en medios audiovisuales y en videojuegos en el ámbito de la investigación científica. La reciente trayectoria de la investigación en este campo ha tenido destacados autores que han estudiado desde las bases esta cuestión, tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista de la experimentación empírica. Entre ellos se encuentran autores como Meyer, Scherer, Juslin o Sloboda. De entrada, como sustrato conceptual, podemos partir de la concepción universalmente aceptada de que la música es un medio de expresión y comunicación. Pero la música puede a su vez ser vista como un medio de comunicación absoluto, cuyo significado es intrínseco al material musical en sí, o bien desde la perspectiva más referencialista, que entiende que algunos significados de la música pueden ser meras referencias a conceptos o acciones o estados emocionales, todos ellos siendo eventos extramusicales. La música ha sido definida como un sistema de comunicación que se da entre un emisor y un receptor que utiliza el código musical para comunicar y donde es necesario que haya un mensaje para transmitir. Entonces, a partir de ahí, se hace necesaria también enseguida la distinción entre comunicación y expresión. Según Juslin, por ejemplo, solo una parte de todo este proceso de comunicación podría ser definido como expresión. La parte en la que se transmitirían elementos expresivos solo atendiendo a parámetros acústicos y la percepción del oyente, por ejemplo, cambios sonoros, cambios dinámicos, cambios de tono y timbre, etc. En cambio, se entendería como comunicación cuando a este procedimiento se añade desde el inicio una intención por parte del emisor de trasladar el mensaje, que es decodificado finalmente por el oyente y que abre así el espectro de acontecimientos que forman parte del proceso comunicativo. Entre los mensajes que puede transmitir la música destacan las emociones, pero no son las únicas. La experiencia musical implica la comunicación de experiencias de características físicas, conceptuales, perceptivas, cognitivas, existenciales y de desarrollo, experiencias estéticas, etc. Las emociones son, pues, solo una parte. Una vez dicho esto, lo cierto es que la música tiene la capacidad para mover las emociones, es una capacidad muy destacada, y en sí mismas las emociones son un fenómeno complejo y diverso que se ha tratado de estudiar abordándolo desde diferentes perspectivas, como vamos a ver ahora. Primeramente, en la misma definición de emoción, sobre todo en el lenguaje coloquial, se utiliza esta palabra junto a otros términos como sensación o sentimiento. Algunos autores han hecho hincapié en establecer la distinción. Por ejemplo, según Caballero y Ménez, la distinción entre emoción y sensación es una cuestión de duración. Las sensaciones serían más duraderas que las emociones y estas serían partes integrantes de las sensaciones. Scherer, por otro lado, hablaría de fenómenos afectivos como una categorización de esas emociones, que también vendrían a conformar estados de ánimo. Se han distinguido también unos de otros por la tipología, siendo llamadas emociones
a un tipo de experiencias como la tristeza, la alegría, y sensaciones a otros tipos de experiencias como la vergüenza, la esperanza, la aceptación, la desesperación, el asombro, el nerviosismo, etc. Aunque quizá resulta más relevante la definición de Juslin, que alineándose pues, con el significado que le da la psicología moderna, indica que además de una serie de experiencias internas, las emociones acarrean una serie de reacciones fisiológicas y de otros tipos que deben ser consideradas. Por otro lado, la cuestión de la localización de estas emociones. ¿Dónde se sitúan? En un principio se trata de procesos de actividad neuronal que arrancan en diversas zonas del cerebro, el tallo cerebral, el tronco encefálico, siendo esta área mental una de las primeras reacciones emocionales y donde la misma persona es el testigo más directo. A continuación, según lo dicho anteriormente, las reacciones fisiológicas, que pueden ser de diversa índole, que suelen presentar además importantes variaciones entre un sujeto y otro, y que suelen ser inconscientes. Otra cuestión que se ha debatido es si la música evoca emociones de manera que el oyente las puede experimentar realmente, y eso se conoce como la concepción emotivista, o si por otro lado simplemente comunica la música esas emociones y se trata simplemente de un proceso que rememora en el oyente el recuerdo de esas emociones, que las puede reconocer aunque realmente no las está experimentando en ese momento. A eso se le llama la concepción cognitivista. El siguiente reto abordado en la investigación ha sido la medición de las emociones sugeridas o provocadas por la música. Es un asunto muy tratado en psicología y las emociones consisten en un componente fisiológico además de la respuesta cognitiva, como escribían Schachter y Singer en 1962. Respecto a esto, se fueron desarrollando varios métodos de medición de emociones en cada una de las componentes. En cuanto a la medición del componente cognitivo, se suele dar importancia a la autopercepción de la experiencia emocional del sujeto, que es entrevistado o se le solicita rellenar algún tipo de cuestionario previamente o posteriormente a la experiencia emocional. Hay varios métodos que han sido propuestos para este fin, desde la respuesta libre y totalmente subjetiva del entrevistado, cosa que pese a tener un valor ha sido una solución de difícil manejo a la hora de sacar conclusiones cuantitativas, y de ahí que se haya hecho algunos esfuerzos de catalogación de las emociones como sistemas como el PANAS Scale de Watson, consistente en unas escalas de 20 términos de efectos percibidos positivos o negativos, junto con la intensidad relativa de estos. También el sistema Valence Arousal, propuesto por Russell y muy utilizado por musicólogos, estéticos y psicólogos, donde se representa un axis XY, donde figura la valencia positivo-negativa de la emoción frente al nivel de arousal, en inglés, o excitación, que es considerado un método fiable y fácilmente comprensible. O la rueda de las emociones de Plutchik, que identifica 8 emociones primarias que fundamentan a todas las demás. Y finalmente la más reciente Geneva Emotion Wheel, basada en el Geneva Affect Label Code de Scherer, que agrupa en 36 categorías las diferentes emociones
y todas las palabras o objetivos que se puedan considerar sinónimas. En cuanto a la medición fisiológica, se consideran múltiples mediciones, desde las pulsaciones cardíacas, la temperatura de la piel, la conductancia de la piel, también conocida como Skin Galvanic Response, el ritmo de la respiración, la secreción hormonal, el cortisol, etc., el electroencefalograma, el electromiograma. También algunos autores han subrayado la importancia de la utilización de las técnicas multivariadas, es decir, varias mediciones fisiológicas simultáneas, con la que es posible incluso discriminar los diferentes tipos de emociones. Algunos autores han estudiado la relación entre la música y la respuesta fisiológica. Kalfa, 2007, observa diferencias en el ritmo respiratorio entre una canción alegre y una canción triste. Odaino, en 2015, documenta los efectos de la música en las mediciones GSR y aboga por la medición dual. O Wanabe et al. En 2017, por ejemplo, comprueban la influencia que tiene el tempo de la música en la frecuencia cardíaca. O Elrich, en 2018, Enrich et al., que proponen un sistema en bucle en el que la respuesta fisiológica cerebral provocada por la música es reutilizada a su vez para modificar la música. Vemos ahora algunos ejemplos de cómo esta investigación previa ha fundamentado algunas aportaciones donde se ha llevado a cabo la medición de las emociones generadas por la música en compañía de la imagen. Baumgartner et al. En 2005, por ejemplo, comprobaron que las imágenes acompañadas de música evocan respuestas cognitivas de emoción y sensación intensas. Y autores como Cohen, en 2001, argumentan que la imagen facilita la identificación emocional de la música aportando el objeto emocional y ayudando a definir esa emoción que la música por sí misma no puede quizá concretar tan bien. Algunos casos de experimentaciones relacionadas con la música en el entorno audiovisual son los de Spaceman, que experimentando con la visualización de un film con escenas chocantes pudo medir alteraciones en la conductancia de la piel, el GSR, y la frecuencia cardíaca, en función de si la música acentuaba esas escenas o bien pretendía minimizarlas. Lazarus, en el año 72, utiliza films con diálogos después de hacer otros procesos de desensibilización previa, con y sin música, utilizando la medición de experiencia cognitiva. Thayer, en 1983, observa el aumento del estrés por las imágenes especialmente chocantes en un conocido audiovisual de seguridad laboral, según fuera la utilización o no de la música, por medio de la frecuencia cardíaca y la conductancia de la piel. Por último, en el ámbito más reciente de los videojuegos también ha habido experiencias con medición de las emociones. Hebert, 2005, comprueba el aumento del nivel de cortisol en sangre según la utilización de la música en un juego. Rajava et al. Utilizan el dual análisis con frecuencia cardíaca y con electromiograma para concluir que la interacción en el juego con un humano acrecienta la respuesta emocional. Cassidy y McDonald, en 2010, observan que la música conocida por el jugador crea una mayor involucración en el juego. Williams, en 2018, mide los efectos que tenía sobre el sujeto el uso de la composición algorítmica
en sustitución de las piezas musicales originales en un videojuego. Y finalmente, más recientemente, Marco Granato estudia el diseño de una metodología de medición de las emociones en los videojuegos, partiendo del multianálisis fisiológico, sugiriendo el uso de estos sistemas para la innovación en los videojuegos. Hasta aquí esta comunicación. Muchas gracias a todos por vuestra atención.